En este nuevo episodio voy a compartir contigo las 4 estrategias para ganarles la batalla a las personas en tu trabajo que quieren hacer que te vaya mal. Esta es la parte 1, lo primero que debes saber. Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a revelarte en este episodio, ya que habrán fundamentos bíblicos que puede que no conocías y que estoy a punto de revelarte, por lo que no te dejes distraer y presta mucha atención. Es importante iniciar este episodio mencionando algunos fundamentos o principios bíblicos que debes conocer y tener como base para este tema. Iniciemos definiendo qué es un fundamento. Según la Real Academia Española, fundamento significa 1. Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. 2. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. 3. Raíz, principio, origen, en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Fundamento, según el diccionario de la lengua española, tiene algunos sinónimos, como lo son cimiento, base, pilar, soporte, sustento, principio, ¿verdad? Para propósitos de este episodio, debes conocer aquellas bases, cimientos, principios, fundamentos bíblicos de Dios que nos ha dado a través de su palabra, que te ayudará a entender el porqué de muchas de las situaciones que estás enfrentando y que vas a enfrentar. Fundamento bíblico número 1. Hemos sido creados por Dios por un propósito. Tú fuiste creado por Dios o creada por Dios, no por casualidad. Eres una creación maravillosa que fue creada o creado a imagen y semejanza de Dios con el fin de llevar a cabo buenas obras. Tú eres propiedad de Dios. Todos hemos sido creados por Dios desde el vientre de nuestras madres, no solo para nacer y ya, sino para cumplir con el propósito que Dios tiene ya para cada uno de nosotros. Como dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, en la versión Reina Valera de 1960. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, en la versión de Reina Valera de 1960. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que no eres cualquier cosa, fuiste creado o creada a su imagen y semejanza, fuiste creada o creado para llevar a cabo buenas obras y los pensamientos de Dios hacia ti no son de mal, sino de paz para darte el final que tú esperas. Fundamento bíblico número 2 que debes saber, la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra en la Biblia, nos revela el poder y la importancia de la palabra de Dios y sobre cómo debes usarla en tu vida. Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la versión de Reina Valera de 1960. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, Reina Valera de 1960. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Toda la escritura que ves en la Biblia fue inspirada por Dios para enseñar y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Presta mucha atención a estos fundamentos, ya que debes tenerlos claros, sobre todo en los días que no serán muy buenos. Fundamento bíblico número 3 que debes saber: la importancia de orar a Dios. Dios, a través de su palabra en la Biblia, nos revela la importancia de orar como medio único de comunicación para conectarnos con Él. A través de la oración podemos decirle nuestras preocupaciones y nuestros anhelos conforme a su voluntad para que Él pueda cumplirlas. Como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, la versión traducción lenguaje actual. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Como dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, en la versión de Reina Valera de 1960. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, en la versión de Reina Valera de 1960. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que no te preocupes por nada, ora y pídele a Dios todo lo que necesitas. Si clamas a Dios, Él te va a responder. Fundamento bíblico número 4 que debes tener presente: tentaciones. Dios a través de su palabra en la Biblia nos revela que para todos los que soporten las dificultades sin caer en tentación de hacer lo malo, Dios los bendice y cuando las supera les da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 12 en la versión de Reina Valera de 1960. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios a través de su palabra en la Biblia nos recuerda que cuando eres tentado a hacer lo malo, no le debes echar la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando eres tentado, son tus propios deseos lo que te arrastran y dominan. Los malos deseos te llevan a pecar y cuando vives solo para hacer lo malo, lo único que te espera es la muerte eterna. Como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15 en la versión Reina Valera de 1960. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios a través de su palabra nos revela que nadie ha pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufras más tentaciones de las que puedes soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo te mostrará cómo vencerlas para que las puedas resistir. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en la versión Reina Valera de 1960. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
porque no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios a través de su palabra nos revela que todo aquel que esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13, en la versión Reina Valera de 1960. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios a través de su palabra nos revela que puedes tener la confianza de cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque Dios es tu pastor y siempre estará a tu lado, te guiará por el buen camino y te llenarás de confianza. Como dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 23, versículo 4, en la versión de Reina Valera de 1960. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con respecto a este fundamento, no olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que si soportas las dificultades sin caer en tentación de hacer lo malo, serás bendecido o bendecido por Dios. Cuando eres tentada o tentado a hacer lo malo, no le debes echar la culpa a Dios. Nadie ha pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Dios no va a permitir que sufras más tentaciones de las que puedes soportar. Y Dios mismo te mostrará cómo vencerlas para que las puedas resistir. Fundamento bíblico número 5 que debes saber. El miedo y la preocupación no viene de Dios. Dios a través de su palabra nos exhorta a no tener miedo y a no preocuparnos por nada con la promesa de que Él estará siempre allí para ayudarnos y darnos lo que necesitamos. Como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41 versículos del 10 al 13 en la versión Reina Valera de 1960. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos de 6 al 7, en la versión de Reina Valera de 1960. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios a través de su palabra nos exhorta a que pongamos nuestras preocupaciones en sus manos, ya que Él nos cuida. Nos exhorta a ir con Él si estamos cansados para encontrar descanso. Como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en la versión de Reina Valera de 1960, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Como dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30, en la versión de Reina Valera de 1960. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que no debes tener miedo porque Dios estará siempre contigo. No te preocupes por nada y entrégale tus ansiedades y preocupaciones a Dios, quien tiene cuidado de ti.
Fundamento bíblico número 6. Protección de Dios. Dios nos ama tanto que a través de su palabra nos revela que es nuestro protector, nuestro refugio y que siempre peleará por nosotros. Como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 13, en la versión de Reina Valera de 1960. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios nos ama tanto que ha prometido a sus hijos que ninguna arma ha sido creada capaz de destruirlos. Como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 54, versículo 17 en la versión de Reina Valera de 1960. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios nos ama tanto que ha prometido pelear por nosotros. Y no solo eso, a la vez de pelear por nosotros nos dará la victoria. Como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 20 versículo 4 en la versión de Reina Valera de 1960. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que no debes tener miedo porque Dios estará siempre contigo. Por más que intenten hacerte mal, Dios no permitirá que ninguna arma forjada contra ti prospere. Y Dios irá contigo para pelear contra tus enemigos. Fundamento bíblico número 7. La obediencia. Dios a través de su palabra nos habla de la importancia de obedecer sus mandamientos. Como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40 en la versión Reina Valera de 1960. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios a través de su palabra exhorta a que obedezcamos el mensaje de Dios, haciendo la salvedad de que no solo es escucharlo, también hay que obedecerlo y ponerlo en práctica. Como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 24, en la versión de Reina Valera de 1960. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. No lo olvides, Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que si obedeces sus estatutos y sus mandamientos, te irá bien a ti y a tus hijos después de ti. Te recuerda que no seas solo oidor de la palabra de Dios y asegúrate de poner la palabra de Dios en práctica. Fundamento bíblico número 8. Existencia del mundo espiritual. Dios a través de su palabra nos revela que no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, que imponen su autoridad y su poder en el mundo actual.
Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 2, en la versión Reina Valera de 1960. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual que no ves, en donde además de Dios y sus ángeles, está Satanás y sus demonios trabajando día y noche para que tú jamás consigas nada de lo que Dios está dispuesto a darte. Como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, en la versión traducción al lenguaje actual, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. No lo olvides. Dios a través de su palabra en la Biblia te recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay un mundo espiritual que no ves. Resiste a los ataques del diablo. Confía siempre en Dios y nunca dudes de Él. Y no eres el único o la única, ya que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como tú. Fundamento bíblico número 9. Promesas de Dios. Dios nos ama tanto que a través de su palabra nos revela un sinfín de promesas que tiene para nosotros, con la certeza que va a cumplir cada una de ellas. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 en la versión TLA. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Y no lo olvides, Dios cumple cada una de sus promesas. Estos 9 fundamentos son importantes que los tengas presente para entender lo que está sucediendo en tu vida laboral y cómo es que vas a ganar la batalla. Hay un fundamento más que quiero compartir contigo. Fundamento bíblico número 10. Dios es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Es muy tierno y bondadoso con los que lo aceptan y le temen. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No reprende todo el tiempo ni guarda rencor para siempre. No castiga como merecemos según nuestros pecados y maldades. Como dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 103, versículo del 8 al 10, en la versión Reina Valera de 1960. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios sabe que no hay nadie en la tierra que haga el bien y que nunca cometa pecado. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, en la versión Reina Valera de 1960. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Como dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3, versículo 19, en la versión de Reina Valera de 1960. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Solo los que se arrepienten de corazón y se apartan del pecado y empiezan a vivir una nueva vida según los mandamientos de Dios y en obediencia, tienen derecho a reclamar sus promesas, recibirán la protección de Dios y sus bendiciones. Solo los que aceptan a Dios, cumplen sus mandamientos y le obedecen, tienen derecho a reclamar sus promesas, recibirán la protección de Dios,
sus bendiciones y ganarán sus batallas. La solución para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, recibir protección de Dios y ganar la batalla en tu trabajo es aceptar a Dios como tu Señor y Salvador. A las personas que deciden aceptar a Dios, cumplir sus mandamientos, obedecerle siendo guiados por el Espíritu de Dios, reclamar sus promesas, recibir la protección de Dios, recibir sus bendiciones y ganar sus batallas, son llamados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aceptar a Dios como tu Señor y Salvador es la clave para recibir protección de Dios, ganarle la batalla al enemigo y recibir tus bendiciones. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, en la versión de Reina Valera de 1960, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo, o quieres volver a reafirmar esta decisión, solo si quieres hacerlo, es muy fácil. Ve al siguiente enlace https://tuarmaduraespiritual.com/aceptar a Dios, todo pegado, y repite conmigo la oración que allí sale. Es tu decisión. No te olvides de hacer eso. Como hija o hijo de Dios, tienes derecho a todo lo bueno que Dios ha preparado para ti. Todo eso se compartirá con Cristo. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 17, en la versión de Reina Valera de 1960. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Cuando aceptas a Dios como tu Señor y Salvador y decides empezar a tener una nueva vida cumpliendo los mandamientos de Dios y en obediencia, te conviertes en nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando te conviertes en nueva criatura en Cristo, que es cuando te arrepientes de corazón y has decidido apartarte del pecado y todo lo que puede hacerte volver a caer, es cuando has decidido apartarte de todo lo que le aborrece a Dios. Has decidido empezar a seguir los mandamientos de Dios, a empezar a obedecer a Dios y has decidido que de ahora en adelante Dios sea el que dirija tu vida. Esto trae consigo, uno, que estés bajo la protección de Dios. Es decir, Dios peleará por ti. Así como dice Dios en Isaías capítulo 54, versículo 17, en la versión de Reina Valera de 1960. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Como dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 14, en la versión de Reina Valera de 1960, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando te conviertes en nueva criatura en Cristo, esto trae consigo, número 2, que Dios olvide tu pasado. Dios va a olvidar todo lo malo que hiciste y fuiste. Dios no es hombre, por lo que no tendrá el dedo acusador en ti. Lo que fuiste es pasado. Como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17, en la versión Reina Valera de 1960. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando te conviertes en nueva criatura en Cristo, esto trae consigo, número 3, que Dios escuchará tus peticiones y estará pendiente de lo que necesites en tu vida. Para ello deberás estar constantemente orando conectada o conectado a Dios. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo de 7 al 8, en la versión de Reina Valera de 1960. Pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando te conviertes en nueva criatura en Cristo, esto trae consigo, número 4, Dios te bendecirá a ti y a tu familia, cumpliendo cada una de sus promesas. Número 5, Dios siempre estará contigo, aun en los momentos en que pareciera que estás sola o solo. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo de 7 al 8, en la versión de Reina Valera de 1960. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo lograste, te felicito por haber llegado hasta aquí. Aceptar a Dios como tu Señor y Salvador es la clave para recibir protección de Dios, ganarle la batalla al enemigo y recibir tus bendiciones. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, en la versión de Reina Valera de 1960, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo, o quieres volver a reafirmar esta decisión, solo si quieres hacerlo, es muy fácil. Ve al siguiente enlace: https://tuarmaduraespiritual.com/aceptar a Dios, todo pegado, y repite conmigo la oración que allí sale. Es tu decisión. No te olvides de hacer eso. En la segunda parte del episodio, las 4 estrategias para ganarle la batalla a las personas en tu trabajo que quieren hacer que te vaya mal, te mostraré la primera estrategia dada por Dios para ganarle la batalla a los que te hacen mal en tu vida, pero en este caso en tu trabajo. Si la parte 1 de este episodio fue de gran valor para ti, compártele este video a todos los que conozcas que necesitan saber sobre las 4 estrategias para ganarle la batalla a las personas en tu trabajo que quieren hacer que te vaya mal. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre de Jesús. Amén.